Bueno, a mí me habéis pedido que hable sobre la experiencia que estamos llevando en la Universidad de Sevilla con este programa de formación e innovación docente del profesorado, que llevamos 8 años con él y que es un poco el motivo de mi exposición, ¿no? El programa FIDOP de la Universidad de Sevilla. Eh, bueno, desde nuestro punto de vista, cuando se hace un programa institucional centrado en la formación docente, debe de haber una orientación clara. Es decir, eh, es muy frecuente en las universidades ofrecer cursos donde los profesores se apuntan, yo le llamo cursos aditivos, donde hay una oferta y cada cual elige lo que más le interesa. Yo creo que eso es una propuesta interesante y que debe seguir existiendo, pero que junto a esta oferta, digamos, un poco a la carta, ¿no?, que cada cual elige, yo creo que las universidades tienen que tener un programa, un proyecto estratégico orientado, es decir, que tenga una finalidad hacia dónde queremos cambiar la enseñanza universitaria. Y en este sentido, el programa FIDOP, pues según las recomendaciones de los organismos internacionales, que desde hace ya más de 10 años, tanto la Unión Europea como otros organismos, la UNESCO, etcétera, vienen preconizando, y como la investigación en el ámbito educativo y en el ámbito también de la neurofisiología del cerebro, de la comunicación humana y de otros ámbitos, nos vienen aportando, es necesario un cambio progresivo, gradual, desde una enseñanza centrada en los contenidos, en la materia y en el docente que la explica y que trata de transmitirla a los alumnos, hacia una enseñanza que ponga el centro en el aprendizaje activo del estudiante. Quiero preguntaros una cosa: ¿cómo quito las imágenes que me salen a la derecha para yo mismo ver bien todo lo que voy poniendo? ¿Sabéis cómo se quita? Que tengo aquí la imagen vuestra, la que no sé si, la puedo eliminar. Vale, ya la he puesto abajo y así tengo más visión. Como decía, hacia una enseñanza centrada en el aprendizaje activo del estudiante. Bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces, incluso las propias universidades en sus declaraciones pues vienen a definir que este es el escenario futuro, pero realmente el profesorado de a pie pocas veces se le ha explicado bien qué significa esto de una enseñanza centrada en el estudiante y sobre todo centrada en su aprendizaje activo, donde él sea el protagonista y el constructor del aprendizaje. Voy a tratar de explicar de manera sencilla, si esto me deja, porque ahora el nuevo problema es que he cambiado de sitio a vuestra imagen, pero no me deja ahora mover aquí, a ver si aquí arriba, vamos a ver, vale. ¿En qué consiste una enseñanza centrada en el aprendizaje activo del estudiante desde nuestro punto de vista? Bueno, la primera idea, que voy a dar 10 ideas, ¿no? La primera idea, que fijaros no tiene nada que ver con la metodología, sino que tiene que ver con el conocimiento, consiste en empezar a ver el conocimiento desde una perspectiva diferente a la habitual, ¿no? Para nosotros el conocimiento es la respuesta que históricamente se ha dado en las distintas disciplinas a determinados problemas, preguntas, proyectos, casos, retos, dilemas que les son propios, ¿no? La historia de todas las disciplinas, el conocimiento disciplinar se ha construido como respuesta a este tipo de escenarios, ¿no?, problemáticos, a proyectos que se quieren realizar que son nuevos y que requieren nuevos conocimientos, a casos que se quieren solucionar, a retos que hay que resolver, a dilemas que nos tenemos que enfrentar, sea la filosofía, sea la arquitectura, sea la medicina. El conocimiento históricamente construido hay que concebirlo como la respuesta a este tipo de escenario. ¿Qué ocurre en la enseñanza centrada en la materia y en el profesor? Pues que tratamos de enseñar las respuestas, pero no ponemos a los alumnos en el contexto de la pregunta. Es decir, damos la respuesta, tratamos de dar la respuesta, pero el alumno no se ha planteado, el estudiante no se ha planteado o no se le ha situado en el contexto que da sentido a la respuesta, en el contexto problematizador que da sentido a la respuesta. Esta sería una primera idea: organizar
organizar la enseñanza no tanto en torno al conocimiento, sino más bien en torno a estos escenarios problemáticos, a estos proyectos, a estos casos que permiten que el estudiante se apropie del contexto que da sentido al conocimiento que responde a esas demandas de los contextos problemáticos. La segunda idea sería que el conocimiento no se organiza de manera aislada, ¿no? Es imposible definir cualquier concepto sin recurrir a otros conceptos, ¿eh? Cualquier definición nos lleva a decir que es respirar. Respirar es tomar oxígeno, expulsar anhídrido carbónico, llevar el oxígeno a través de los pulmones, el sistema sanguíneo, para que haga la oxidación dentro del metabolismo celular. Es decir, tengo que estar continuamente recurriendo a otros conceptos para explicar un solo concepto. Por lo tanto, tenemos que pensar en términos de mapas mentales, de redes mentales, de mallas mentales, ¿no? El conocimiento no es algo aislado, fragmentado. No se puede comprender el conocimiento si no es en un formato en red, ¿no? Por lo tanto, esto nos exige también una manera de presentar, de representar el conocimiento. Nosotros trabajamos con los mapas de contenido, que ya en sí, en la propia representación, estemos trabajando esas interacciones, ¿no? El conocimiento, en definitiva, es interacción. Pero además hay otro elemento importantísimo. Fijaros que todavía no he hablado de metodología, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del cambio docente pensamos en la metodología, pero sin embargo las dos ideas que he dicho hasta ahora tienen que ver con el contenido y no con la metodología. El conocimiento no es solo conceptual. Tendemos a identificar muchísimo conocimiento con conceptos, pero sin embargo nuestro sistema operativo, para que funcione y para que la información la podamos organizar, la podamos trabajar, le podamos sacar partido, necesitamos el desarrollo de habilidades intelectuales, ¿no? Todas esas habilidades propias del pensamiento formal, del pensamiento científico, del pensamiento abstracto, ¿no? Y son habilidades que casi nunca enseñamos directamente a los alumnos, ¿no? Damos por supuesto, hay que analizar tal cosa, hay que reflexionar, hay que sintetizar, hay que comparar, hay que observar, pero todas esas cualidades, todas esas habilidades mentales requieren ser aprendidas, requieren ser enseñadas y aprendidas. Por lo tanto, el conocimiento que necesitan nuestros estudiantes y el conocimiento de las disciplinas no es solo conceptual. En esos esquemas, en esos esquemas mentales hay conceptos, pero también hay procedimientos y habilidades intelectuales. Hay o está impregnado o debe de estar impregnado de valores, de para qué ese conocimiento. Y por último, tiene que estar impregnado, siempre está impregnado de aspectos emocionales, ¿no? Los conocimientos no se trabajan en el vacío, sino que siempre se trabajan en contextos que implican emociones, ¿no? Y las emociones, como sabemos por la investigación, lo mismo agilizan, lo mismo movilizan de manera a veces fortísima el conocimiento, que también lo bloquean, lo reprimen, ¿no? Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar en el conocimiento, en la problematización, en los contextos que problematizan el conocimiento, que lo hacen y que le dan sentido, en esa idea de esquemas, de redes, y en esta idea de que no es solo un ámbito conceptual el que tenemos que trabajar. Por otro lado, y perdonar porque no sé por qué ahora, nos parece muy importante en esta concepción de la enseñanza centrada en el aprendizaje que los estudiantes siempre se planteen por sí mismos los retos que le vamos a plantear, que tengan un tiempo y un espacio para plantearse antes de nuestra intervención unos tiempos para trabajar por sí mismos los retos que les planteamos, para ver hasta dónde ellos pueden llegar por sí mismos a la hora de resolver esos problemas, de plantearse esos proyectos, esos retos, esos dilemas que van a organizar el trabajo en el aula, ¿no? Porque está bastante demostrado que cuando uno se plantea las cosas por sí mismo, solo o en equipo, en las dos fórmulas sería lo ideal, ¿no? Primero solo, después en equipo, uno se apropia del problema, uno moviliza los significados que ya tiene, habrá ideas que ya tenga construidas anteriormente, habrá otras ideas que construya en ese momento nuevas, hipótesis sobre cómo abordar el problema, y desde ese momento lo ha hecho suyo, se ha implicado. A partir de ahí ya lo tenemos enganchado con la dinámica de construcción del conocimiento.
Por lo tanto, los docentes debemos de ofrecer estos retos y a partir de ahí, y a partir de que el estudiante se lo haya planteado por sí mismo, diseñar actividades y guiones de trabajo. Es muy importante diseñar buenos guiones de trabajo que ayuden al estudiante a conseguir e ir alcanzando progresivamente un aprendizaje profundo. ¿Y cómo hacemos eso? En nuestro caso trabajamos mucho una cosa que le llamamos las actividades de contraste. Las actividades de contraste son el elemento que tiene el docente para cuestionar, para conflictivizar, para confirmar, para ampliar el punto de vista de los estudiantes, la manera que tenemos de provocarles a nuevos retos que mejoren las hipótesis, las ideas que ellos están construyendo sobre el reto o sobre el problema sobre el que estamos investigando, tratando de resolver. Por lo tanto, nos parece muy importante que la interacción con los estudiantes, donde nosotros somos un elemento fundamental, esté basada en actividades de contraste riguroso y argumentado. Entrando en el aspecto de la evaluación, entendemos que la evaluación del estudiante debe de superar esa idea de vinculación exclusiva con la calificación. La evaluación del estudiante tiene que ser un recurso formativo. Debemos evaluar de forma periódica el trabajo y las propuestas de los estudiantes para retroalimentar su aprendizaje. Si la evaluación, la primera función que tiene en cualquier ámbito de la sociedad, esto que llamamos evaluación de calidad, es mejorar los procesos, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de estudiantes hay que concebirla fundamentalmente como un elemento de formación, de mejora, de retroalimentación del propio estudiante. Y esto nos obliga a entender nuestra profesión o nuestro ámbito docente como una profesión de diseño. Es decir, tenemos que hacer, no basta con tener un temario, ¿no? Tenemos que hacer una propuesta de diseño didáctico. ¿Qué vamos a trabajar en las aulas? ¿Qué actividades vamos a proponer? ¿Qué problemáticas tenemos que resolver para que el alumno pueda ir construyendo el conocimiento, ¿no? Y este diseño didáctico y su aplicación también debe de ser objeto de la evaluación, ¿no? La evaluación no debe estar centrada solo en el alumno, sino también en mi propio artificio didáctico que yo he puesto en marcha como hipótesis de trabajo para intentar ayudar a los alumnos a un aprendizaje profundo. Y es importante que el estudiante se corresponsabilice en este proceso, en su propia autoevaluación, es decir, que aprenda de forma metacognitiva a ver cómo va evolucionando, qué cosas tiene que mejorar, dónde comete errores, en qué medida se aleja del conocimiento de la disciplina, qué elementos tiene que reformular y también del propio proceso didáctico aportando su punto de vista. En definitiva, esta apuesta lo que pretende es darle a la docencia el mismo rigor y el mismo valor académico que tiene la investigación. Si como investigadores tenemos clarísimo que eso que llamamos el método científico, el espíritu científico, que una de las claves es el rigor académico, este mismo rigor académico tenemos que trasladarlo a la docencia. ¿Y qué principios tiene el programa FIDOP para hacer posible que los profesores y las profesoras que participan en nuestro programa vayan avanzando en esa orientación hacia el aprendizaje activo del estudiante, ¿no? Bueno, el primer principio es que el cambio no es un cambio rápido, el cambio docente es un proceso lento, gradual y tiene que ser sostenido en el tiempo. Tenemos que pensar en el medio plazo, no en el corto plazo. El cambio para que sea profundo ha de ser tranquilo, gradual y sostenido. Entre otras cosas porque nunca hemos sido formados como docentes y sin embargo actuamos como docentes. Y ese proceso de transformación es complejo. El cambio, aquí se me quita una parte de la diapositiva, con lo cual no la veo. Perdonad un momentito, que voy a cambiar esto de sitio. El cambio debe partir del aula. Hablamos muchas veces de cómo transformar la docencia en la universidad, ahora con la pandemia, el propio discurso del rector, ¿no? De tenemos que plantear, y efectivamente nos ha planteado una serie de retos que ponen en evidencia algunas de las cosas que estamos diciendo aquí, pero muchas veces nos olvidamos de que el centro neurálgico del cambio es el aula. Si no cambiamos en el aula, lo demás a veces es un poco perder el tiempo, ¿no? En mi universidad hay muchas comisiones de planes de estudio, de seguimiento de planes de estudio, de calidad de los planes de estudio,
pero ¿y lo que pasa en el aula? ¿No? ¿Dónde y cuándo trabajamos lo que pasa en el aula? Este proceso de cambio requiere el acompañamiento entre iguales, la idea del trabajo cooperativo, del trabajo en equipo. Es un cambio arriesgado. Los docentes nos sentimos inseguros en estos procesos de cambio. Tenemos que construir una nueva identidad profesional, un sentido de pertenencia. Y para ello es necesario las redes y los equipos de compañeros y compañeras que estamos trabajando en la misma dirección, que estamos intentando mejorar nuestras clases, que compartimos nuestras angustias, que compartimos nuestros éxitos, que nos contamos cómo ocurren las cosas en la clase, que nos desnudamos profesionalmente ante ellos, ¿no? También necesita de una orientación, esa nueva práctica, de una orientación experta, ¿no? No basta solamente con el trabajo entre iguales, sino que necesitamos que compañeros y compañeras que ya están en este proceso y que llevan años cambiando y mejorando con éxito sus clases, nos ayuden, nos orienten, ¿no? Y que esa orientación responda a los mismos principios que el aprendizaje activo para los estudiantes, ¿no? Que nos promueva un aprendizaje activo profesional. Y siempre nosotros trabajamos con un planteamiento muy sencillo, pero muy complicado de llevar a la práctica, muy complejo, que es diseñar cambios en el aula, experimentarlos y evaluarlos de forma controlada, que no nos angustien. Fijaros que el seminario de iniciación, los compañeros empiezan trabajando diseñando 4 horas de clase. ¿Cómo puedo conseguir que en 4 horas de clase promover un cambio en la manera de trabajar con los alumnos para promover su participación y aprendizaje activo? Y progresivo, una vez hecho ese cambio, el siguiente es de 8 horas, el siguiente de 16. En 3 años, nuestros docentes han cambiado una asignatura completa. En 3 años. O sea, no es un proceso rápido. Y los cambios, desde nuestro punto de vista, no pueden ser sectoriales. Deben de abarcar simultáneamente los contenidos, la metodología y la evaluación. Porque esto es un sistema didáctico en que todas las variables interactúan, ¿no? Si cambio una pieza, tengo que cambiar también lo que corresponda en las otras piezas del sistema, si no, los estudiantes detectan rápidamente esas contradicciones, ¿no? Aquello de doy una clase reflexiva y pongo un examen memorístico, o al revés, ¿no? Explico en clase de forma tradicional y luego pongo un examen de pensar, que decíamos cuando yo estudiaba, ¿no? También hay que estudiar, claro, en este proceso de cambio, leer artículos de investigación, determinados libros, pero siempre al hilo de los cambios en el aula, no de manera aislada los cambios en el aula. Es muy importante para nosotros que los más avanzados, los que empezaron hace 8 años, muchos de ellos están trabajando ahora formando a los compañeros nuevos que van entrando. El sistema se tiene que retroalimentar. Los que más avanzan, los que van por delante, ayudan a los que están empezando. Muy importante también para nosotros en el programa es que todas las experiencias tienen que escribirse y publicarse, hacerse públicas, someterlas al escrutinio de los compañeros, ¿no? Todos los años publicamos un libro con todas las experiencias de innovación y de cambio que se han realizado en torno al programa. Y todas estas ideas las sintetizamos en esta estrategia que llamamos de ciclos de mejora en el aula, de cambios controlados, progresivos, graduales y sostenidos. Y quiero acabar la intervención con algunos elementos que nos permiten tener claro qué es, o por lo menos a nosotros, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para una estrategia institucional de cambio docente, ¿no? Quizás lo primero os va a resultar a lo mejor, no sé, rompedor, o a lo mejor no estáis de acuerdo, ¿no? Para nosotros lo esencial no son las competencias digitales o los cambios normativos. Sí, Javier, voy acabando. No son las competencias digitales o los cambios normativos. Esto no quiere decir que no sean importantes, cuidado, que no hay recursos digitales muy potentes que nos ayudan a ese cambio, por supuesto, que a veces es necesario cambios determinados normativos para facilitar el cambio, pero no es lo esencial. Lo esencial es saber hacia dónde queremos ir, porque sabiendo hacia dónde queremos ir, lo demás viene más rodado, ¿no? Y en definitiva, para nosotros se trata de que tomemos conciencia del modelo didáctico implícito que hay en nuestra práctica habitual. Enseñamos según la tradición nos ha enseñado, pero detrás de la manera de enseñar hay un modelo didáctico que está implícito, que no sabemos cuáles son sus fundamentos, que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Hay que tomar conciencia de ese modelo,
para poder cambiarlo por un modelo didáctico construido, consciente, fundamentado por nosotros mismos, que nos sirva de referencia, que nos oriente en los ciclos de mejora, y que, aunque no lleguemos a ese ideal, nos ayude a decidir qué es lo que debemos de incorporar en nuestros diseños didácticos. Y hay un elemento fundamental: tenemos que comprender, tenemos que aceptar que el conocimiento, por mucho que queramos, no se puede dar, en el sentido de que mis esquemas mentales sobre la disciplina yo no se los puedo trasladar directamente a los alumnos. Mi tarea fundamental, nuestra tarea fundamental, es ayudar desde lo que yo sé a que el alumno construya su propio saber. Pero claro, en este lado de la diapositiva, hay que poner cosas que afectan a otros ámbitos, a los ámbitos estructurales, ¿no? Porque si queremos que esto no sea un proceso de una minoría, de personas súper comprometidas con la docencia, que llegue al común de los compañeros, hay que cambiar cosas también en la estructura. Por ejemplo, hay que ir cambiando progresivamente la ratio alumnos en aquellos ámbitos, en aquellas disciplinas donde las ratios son inaceptables, ¿no? Porque no permiten trabajar de otra manera. Hay que cambiar, por ejemplo, el mobiliario, hay que flexibilizar a medio plazo los planes de estudio, hay que intervenir en otros ámbitos que no son estrictamente el de la formación docente. Hay que incentivar y reconocer de verdad la buena formación y la buena innovación docente. Hay que ir hacia la igualar en los baremos la buena docencia con la buena investigación. Hay que trabajar, hoy se reconoce, pero la diferencia de puntuación es abismal. Y eso lanza un mensaje a todo el mundo implícito, ¿no? Acabamos. Hay que poner en marcha por fin los sesenios docentes en el mismo nivel y con la misma importancia que los sesenios de investigación. Hay que impulsar, y así se lo hemos propuesto al ministro, un programa estatal de formación docente inicial obligatoria y de formación docente permanente voluntaria. Y bueno, acabo ofreciendo estas dos publicaciones que un poco resumen y son el resultado de estos 8 años de trabajo en el programa, una más centrada en enseñanza universitaria, cómo mejorarla, más centrada en ese modelo de enseñanza activa por parte de aprendizaje activo por parte del estudiante, y este otro que es el de docentes universitarios, una formación centrada en la práctica, más centrada en el modelo de formación que os he presentado. Bueno, ha sido todo muy rápido. Muchas gracias por haber atendido. Ahí tenéis mi correo por si queréis alguna interacción y ya, me callo.